Qué nervioso estar acá y tratar de decir algo después de la alabanza. Señor les bendiga. Mi nombre es Juan y quiero empezar hablando y dando las gracias. Bueno, dar las gracias primeramente a los hermanos que pudieron estar y inscribirse en el taller, razón por la cual vine acá a La Serena, y fue una bendición tener este grupo de hermanos y hermanas. Me siento muy bien cuando hago lo que el Señor me mandó a hacer, pero me siento mejor cuando estoy con mi familia que no conocía, y eso además entretenido. También muchas gracias, pastor, por la invitación de estar hoy acá. Es valiente al hacerlo. Gracias por la hospitalidad de Juan y Tiare, que comí cosas ricas ahí. Me vinieron los gustos. No tomo desayuno, pero había pan de Pascua y comí, así que eso es bueno. También impresionadísimo de que hacen desayuno después de la clase, y también llegaron a servir a la mesa y comí los dos panes. Eso es bueno. Uno come con agrado porque no preparó. En la casa tengo que preparar el desayuno para todos los días, pero hoy me han preparado 2 desayunos. Amén. Vale la pena hacerlo en la casa entonces. Es bueno. Muchas gracias también por Yarixa, que ha bendecido a la iglesia perseguida con su ministerio de traducción. Muchas gracias por... Y es usted la iglesia, y es parte de la iglesia, es la iglesia la que ha significativamente también contribuido a la voz de los mártires. Y en representación del directorio de voz de los mártires, queremos darle gracias a la iglesia de Cura, y sabemos que hay más congregaciones que también hacen lo mismo. Estuve con los hermanos de Valladolid. Muchas gracias por eso. Y muchas gracias también por ser una iglesia que bendice a las misiones mundiales. Me encanta observar la iglesia y he quedado con un gran desafío en mi mente pensando tantos hermanos que tienen ese llamado, ese interés, esa motivación, y he sabido y escuché de que han venido muchos misioneros también. Entonces, como una iglesia de Antioquía, una cosa así, y acá en La Serena, y entonces la iglesia no está solamente ubicada en una ciudad, en un país, sino que ya han tenido expresión de servicio en el reino de Dios en distintos lugares, tal como conversaba con Sara en su trabajo en Jordania. Amén. Es motivo para dar gracias al Señor y glorificar al Señor. Y doy gracias al Señor por mi vida, por la vida de mi esposa Mary, mis hijos Christopher y Kevin, como compartí ayer. Soy algo ligero para abrir mi corazón y hablar de mis cosas, aún de mis errores o horrores. Estoy bendecido de parte del Señor. Tengo la bendición de... Esto es para sacarle pica a los que tienen el llamado reciente. He tenido la bendición de recibir 3 llamados en mi vida, ¿sí?, para servir en el ministerio. El primer llamado fue para entrenar equipos misioneros, para entrenar equipos para plantar iglesia. Con mi esposa tuvimos la bendición de estar en Nueva Zelanda trabajando, después en Singapur, después en Nueva Zelanda también. Y formamos varios equipos que salieron a plantar varias iglesias, lo hicieron, pero lo más increíble es que yo jamás había plantado una iglesia. Así que todo es gloria para Dios, todo es gracia de Dios, todo lo hace el Señor. Amén. Qué bueno que uno no tiene que ser experto, ni preparado, ni nada. Solamente creer y confiar en el Señor. El segundo llamado no fue de mi mejor agrado, porque el Señor me mandó a plantar una iglesia. Jamás quise plantar una iglesia, sobre todo por crecer con mi pastor. Al lado de él era su hijo putativo. Y sé lo que es el trabajo pastoral, por lo menos el trabajo de mi pastor, de primera mano. Andar con él, visitar a la gente, estar con él en las reuniones de negocio, estar con él en la oficina, estar en sus momentos alegres, estar en sus momentos tristes, estar en sus momentos desafiantes,
Por lo tanto, pastorado para mí no era ninguna opción. Señor, dame equipo para entrenar y soy feliz. Y no tengo responsabilidad. Y como el Señor hace las cosas, me bendijo para plantar una iglesia multicultural. Si una cultura es un dolor de cabeza, varias culturas son varios dolores de cabeza. Pero Dios fue bueno, nos bendijo con mi esposa. Nuestra casa se transformó casi en un hogar de refugio. Mi apellido es Farrugia y me lo cambiaron a Refugia. Y mi amada esposa aguantó mi excentricidad, fanatismo, y yo aprendí de un pastor pentecostal que una vez dijo que detrás de la puerta todo es cama. Literalmente mi casa por 11 años, al living comedor, fue llena de colchones, teníamos casa rodante. Aprendí a cocinar para 15 personas, no hay problema, en una hora lo hago, menos de una hora hago para 15, no hay problema. Arroz, carne molida, verdura, media hora, está listo todo. Si no empieza rápido, ¿sí? Y el Señor me bendijo con una iglesia linda y donde pude ya ver 3 generaciones. Yo soy el tío pastor, una iglesia que se habla Spanglish y otros idiomas raros y no entendemos bien. Algunos entienden un poco, otros entienden más. Y una iglesia que abusé de ella porque mi corazón siempre estuvo en misiones, entonces todos los veranos era misiones. ¿Y qué es lo que hay en verano? Misiones. ¿Y qué es lo que hay en verano? Misiones. Entonces a nadie le permitía tener vacaciones porque vacaciones las vamos a tener en el cielo. Por lo tanto, si va a tener vacaciones delante del año, bueno, dedíquele todos esos días al Señor. Entonces me llevaba a los equipos a Fiji, Solomon Islands, y aquí misiones no es para los jóvenes, es para la iglesia. Y sabe que los adultos son buenos. ¿Sí? Los jóvenes también tienen fuerzas, pero no tienen sabiduría. ¿No? Uno no puede subir mucho a las montañas selváticas, pero llega arriba. Algunos jóvenes llegan corriendo y llegan sofocados y hay que atenderlos médicamente. Y entonces el Señor me dio esa iglesia muy linda que ahí sigue, y con los pastores que se criaron allí, que nunca conocieron a otra iglesia que esa, así que están sobreviviendo. Pero allí luego el Señor me llamó a servir a la iglesia perseguida y lo hizo en forma tal vez un poco más fuerte, un poco más impactante, un poco más dramática de como más o menos soy yo. Y pude conocer y entrar en un proceso no fácil de sentimientos encontrados, de culpabilidad. ¿Por qué no sabía yo antes? ¿Por qué no me enseñaron antes esto en el Instituto Bíblico, en la Facultad de Teología? Hice el digrito, pero nunca me enseñaron acerca del sufrimiento de la persecución. Y también tenía un lindo plan de discipulado, un bonito nombre y todo, pero no incluí persecución. Así que yo me pegaba a sí mismo, decía el Señor, ¿por qué? Pero el Señor me cautivó y entonces tomé un sabático que significó finalmente dejar la iglesia, porque el Señor sacó de mi corazón la iglesia para servir a la iglesia perseguida. Y entonces este fue el tercer llamado que involucraba otra vez moverse, pero ahora ya menos joven. Con mi esposa ya jubilada de la enfermería y especialista en Alzheimer, con 2 hijos que tienen necesidades especiales, y regresar a Chile casi después de 30 años, con una excelente bienvenida este año de toda la sociedad chilena. Y bueno, nuevamente dejar todo y empezar de nuevo. Y esa es la bendición más grande, que realmente puedo seguir diciendo y confesando que bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor que me ha bendecido con esos 3 llamados. Tal vez me queda una sorpresa en un cuarto. Tengo 60 años, así que Caleb a los 80 reclamó su tierra. Así que por lo menos de aquí a 20 años más tengo un margen de que Dios puede dar otra sorpresa. No sé mucho con mi esposa, tuve que esperar el año pasado pacientemente que Dios le hablara a ella. Porque la esposa es como, permítanme, los teólogos presentes, es como el segundo Espíritu Santo. Los que son casados tal vez estén tentados de decir amén,
y no va a ser una herejía, por favor, no, no va a ser nada peligroso. Pero la esposa, Dios la ha puesto para cuando uno es sordo del Espíritu Santo, le llega el de la esposa primero, porque es mejor que le llegue el de la esposa antes que el Señor, ¿no? ¿Sí? Imagínense una mano divina, ¿no?, de corrección. Aceptemos las correcciones gentiles y sabias de la esposa. Tienen que reconocerlo, la mujer tiene algo que nosotros no tenemos. ¿Sí? Hermano, amén. No estoy tratando de congraciarme con las mujeres porque no está mi esposa acá, pero está aquí. Presente en todo. Tuve una lucha anoche porque tenía otra palabra y tenía otro tema antes y está ahí. Y quiero hablarle un poquitito de perfil misionero, pero por favor, esto no es una fórmula, esto no es un 1, 2, 3. Se ve un poco sistemático porque me ayuda a controlar mi lengua y la que hablo mucho, entonces mi mente se tiene que adecuar a lo que tengo acá. Pero sí me interesa siempre el tema de misiones y he viajado mucho, en muchos lugares buenos, lugares malos. He venido muchas veces a Chile. El año pasado estuve 4 veces acá y siempre me encuentro en todos los lugares con personas interesadas en misiones. También cada vez que venía a Chile, muchos pastores amigos me invitaban a las noches de misiones. Y déjenme partir diciendo, antes de entrar al tema, es que no creo que misiones es la niña bonita de la iglesia. Perdonen de ser tan así franco o tan forma de decir, pero no es la niña bonita. Tampoco creo en las misiones románticas donde queremos resucitar a William Carey y entonces hacer un prototipo de misionero de esos tiempos. Tengo mucho... a un pastor amigo le dije, por favor no me inviten más a tus cultos misioneros, porque no quiero ser cómplices de lo que podría ser una mentira. Me refiero en el contexto cuando se hacen llamados al altar y usaban las canciones antiguamente, yo iré, envíame a mí y todo, y están allí una pasada y pasa y levanta sus manos y yo pienso, mi Dios está allí, qué contento que está, que hay una gran cantidad de personas que está decidida a obedecer el llamado y a ser enviado por la iglesia, y resulta que al año siguiente es la misma persona y al tercer año son las mismas personas. Entonces algo malo estaba ocurriendo y yo le dije a mi buen amigo que por favor, no puedo enseñar otras cosas, pero no me lleve a un culto misionero donde generalmente después hacen un llamado y vemos a gente llorando con un corazón humilde que viene delante del Señor y al final eso queda solamente en el altar. ¿Me entienden? Entonces, dicho algunas cosas para que más o menos me identifiquen un poco, quiero compartir algunos puntos cortitos acerca del perfil del misionero. Me gusta trabajar mucho con lo que es el carácter, con lo que es la persona en sí. El Señor me bendijo dirigiendo una fundación por 11 años, una fundación cristiana que se dedica a proveer de salud mental y para personas con discapacidades intelectuales, y me gusta mucho observar al ser humano, y entonces por eso pongo el perfil. Pero mejor ciñámonos algunos puntos bíblicos con la palabra del Señor, porque es la única que nos va a sustentar. Es la única verdadera. Ninguna mejor opinión que nosotros podamos decir va a comparar con la palabra de Dios. Entonces, si uno predica y dice muchas cosas, a lo mejor no van a ser tan inteligentes, pero si dice un versículo de la palabra de Dios, tenemos la predicación asegurada, por lo menos que se ha sembrado palabra de Dios. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Entonces, en la siguiente, hermana, atrás, un misionero, y esto no agota el tema, solamente son algunos puntos, ¿sí? Un misionero es, ¿qué cosa? Amén, es un seguidor, sí, de Jesús, dice ahí, es un enviado de Jesús, es un obrero aprobado, es un obrero enfocado y es un obrero manso y humilde.
esos puntos, brevemente, no va a ser mucho porque sé que ya que hasta ahora su organismo empieza a despertar otras partes aparte de su cerebro y la atención va a caer, pero siga conmigo, por favor. ¿Sí? Un misionero primero es un seguidor de Jesús, y algo vimos ayer en el taller. En la siguiente, hermano. Un misionero es un seguidor de Jesús. Parece que te fuiste más para abajo, más atrás. ¿Más arriba? Ah, ya, perdón, está bien. Ok, ya. Un misionero es un seguidor. Pero déjeme hacer este alcance. Es un seguidor de Jesús y también es un enviado. Y este es un requerimiento. Tiene que ser completo. Una persona no puede ser misionero si solamente es seguidor. Un creyente también tiene que ser enviado, pero esa experiencia pasa poniendo primero la cruz en el medio. Nuestra experiencia tiene que ser cristocéntrica, centrada en la cruz de Cristo. ¿Sí? En general. Vamos al siguiente, hermano, por favor. Entonces, primero es un seguidor de Jesús. Y la palabra es bien clara, no hay mucho misterio, no hay que hacer mucha exégesis para aquellos que les gustan tomar tiempo más detallado. Es bueno, les recomiendo. Pero hay en los sinópticos allí versículos claros. Mateo 10:38 dice: el que toma su cruz y sigue en pos de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Luego el 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. ¿Sí? Repetimos en Marcos, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En Marcos 10:21, de nuevo paralelo, dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Y Lucas dice en su primera carta a su amado amigo Teófilo, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y aquí dice cada día, y sígueme. Y el que no lleva su cruz nuevamente y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ahí hay algo tajante, ¿no? Hay algo condicional. Si vamos a la siguiente, los que tienen el software de estudio que se llama eSword, estudio bíblico, si alguno lo tiene, no lo tiene, puede hablar conmigo. Yo tengo toda la biblioteca, es gratis, se baja de internet. Y entonces allí uno puede tener el diccionario de la palabra para seguidor en griego. ¿Sí? Quiero destacar lo que está en amarillo. Un seguidor es uno que va por el mismo camino. Y ayer hablaba a los alumnos de que cuando el Señor dice sígueme, es decir, sígueme detrás mío, andando por el mismo camino que yo he andado. E hice la ilustración de que cuando uno va a la playa y camina por la orilla del mar y están las olas, y cuando si uno la ha hecho con el papá, yo tuve la bendición de tener un papá, y entonces que le gustaba mucho la playa, y me acuerdo que verano era playa todo el verano porque era gratis, mi papá, y vivíamos cerca. Y entonces él caminaba y jugábamos, ¿no? Y uno tiene que poner los pies en la huella del papá. Pero hay que esforzarse un poco, mira, y rápido porque viene la ola. ¿Y qué pasa cuando viene la ola? Se borra la huella. Y yo creo que a veces se borra la huella en algunas ocasiones y no estamos siguiendo al Señor. Y una de las cosas importantes en un misionero o una misionera, voy a decir misionero, pero voy a incluir el término misionera, por favor. ¿Sí? Me estoy aprendiendo todas las reglas ahora en Chile de la inclusión y todo eso. Entonces, tendría que hacer todas mis notas, rehacer. Entonces, un misionero en su perfil tiene que ser una persona que muestra evidencia de que está siguiendo a Jesús. Tú no sigues tu llamado, no sigues el lugar donde el Señor te ha llamado
sino que pones tus ojos en el autor y consumador de la fe siempre. Estás siguiendo al Señor. Ese es tu brújula en términos aeronáuticos, en lo que marca tu rumbo es Cristo. Jesús siempre va a ser la guía para ti. A veces la emoción de un llamado, a veces la emoción de ser llamado a algún lugar nos puede hacer perder tiempo y va a pasar la hora y va a borrar la huella del Señor a la que tenemos que estar con nuestros ojos muy fijos siguiendo su camino. Entonces, un misionero es un seguidor. Vamos a la siguiente, por favor. Ya, ahí está bien. Ahí es que tenía dos PowerPoint diferentes. Entonces, un misionero es un seguidor, pero también un misionero es un enviado de Jesús. Primero seguidor, ahora es un enviado de Jesús. Y vamos nuevamente a la palabra muy directa. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. El 10:16 dice: he aquí yo envío como ovejas, os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En el versículo 14, capítulo 3 de Marcos, dice: estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Un misionero necesita ser enviado por el Señor. Y el Señor hoy está en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la importancia profunda de esto es que tú tienes que pertenecer a un cuerpo local. No puedes existir en una membresía universal de la iglesia sin estar en un cuerpo local. Amén. ¿Por qué? Porque aquel que es llamado donde el Espíritu Santo interviene en un lugar determinado. Y entiéndame bien esto, es importante porque en todos mis años he conocido a muchos misioneros. He conocido a mucha gente que ha dicho tener llamado o que han sido llamados. Y a lo largo de los años uno puede ir ya comparando los principios bíblicos y las experiencias. Y en ese resumen, obviamente, y por supuesto tengo la responsabilidad de ser primero responsable y consecuente con la enseñanza de la palabra del Señor y dar el énfasis de la importancia de que un misionero es un seguidor de Cristo con una experiencia en la cruz cristocéntrica para poder ser enviado de Cristo. Amén. Eso es vital. Yo sé que hay otras corrientes y otras formas de ver, pero fui mentoreado en una iglesia con 16,000 miembros, en donde el pastor solamente decía: entran pecadores, salen misioneros, y para la gloria del Señor pudo plantar 8,000 iglesias y pudo estar en 80 países. El Señor lo llamó en Brasil hace poco, y este pastor solamente creía y era muy firme y muy fuerte, diciendo de que los misioneros solamente pueden ser enviados por la iglesia, porque la iglesia, la labor que tiene es de enviar y no le ha delegado esa autoridad a nadie ni a nada. El Señor es el que envía a los misioneros. Amén. Y bueno, ahí está el poder de la palabra de Dios. Entonces, un enviado, en la siguiente, y vamos a la María, dice, es apostelo. ¿Sí? He descubierto que en Chile
he encontrado muchos apóstoles, muy interesantes. Pero la verdad es que en términos técnicos, sí, todos los enviados por Jesús son apóstoles porque el griego lo dice, ¿no? Y significa enviado probablemente en una misión. Y de nuevo hay que tener la claridad de que cuando la iglesia primitiva quedó allí muy disfrutando de Hechos 1:8, vino la persecución y lo transformó en Hechos 8:1, cuando fueron dispersados. Pero fueron dispersados y entonces más plantaciones de iglesia ocurrieron. Porque ese es nuestro llamado. Somos enviados para ser discípulos. Y eso, por favor, quiero que se animen aquellos que tienen un llamado y a lo mejor un poco diferente. Anímense en el Señor para ajustar un poquitito el propósito. Porque para eso somos llamados, para eso existe la iglesia. Para eso existe el discipulado, discípulos para ser enviados por el Señor, para hacer la obra que el Señor dijo que había que hacer. Y en eso, como iglesia, hermanos, tenemos que ser fieles al llamado del Señor y mantenernos con amor en la enseñanza de que las iglesias son las que plantan iglesias. Es una labor extremadamente importante lo que la iglesia está haciendo. Entonces, un misionero es un seguidor, es un enviado, y en la siguiente hermana, por favor, pero también un misionero es un obrero aprobado. Y aquí a veces me encontraba con algunas dificultades. He tenido la bendición de estar enseñando en distintas partes, en distintos lugares, en distintos ministerios, en distintos países. Y en esta parte del misionero aprobado es un hecho. ¿Por qué? Porque en la siguiente palabra, cuando Pablo aconseja a Timoteo, y lo conocemos mucho, los que crecimos en la escuela dominical, en el siguiente versículo, dice: procura con diligencia presentarte como a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien. Es como los aradores que van con el caballo haciendo el arado en la línea recta. Estuve enseñando en un lugar y yo iba con todo un programa, porque me habían dicho el alumnado que había, y sabe que me fue extremadamente difícil porque los alumnos que tenían no sabían mucho de la palabra de Dios. Entonces tenía que retroceder y volver a explicar, porque estaban desconectados, porque no habían tenido la oportunidad o no habían sido orientados para estudiar la palabra de Dios como corresponde. Y nuevamente, la palabra de Dios, el lugar principal donde se enseña la palabra de Dios es en la iglesia. Porque hacer discípulos no solamente tiene una connotación de conocimiento. Por lo menos hay 3 pilares en el discipulado, que es conocimiento de la palabra de Dios, experiencia con Dios y servicio a Dios. Si esto lo grafica y lo hace en imagen, usted puede tener esos dibujos que se hacen, que los que uso yo en clase. Hago una cabeza redonda, unos palitos, las manos y las piernas. ¿Cuántos hacen eso? Porque lo hago con los dibujos. Entonces, generalmente, morfológicamente, somos equilibrados en nuestras dimensiones, en nuestros volúmenes del cuerpo. Pero a veces existen anomalías. Y cuando una persona solamente crece en el conocimiento de la palabra, su cabeza va a ser abultada, desproporcionada con respecto al cuerpo. Y tiene problemas, ¿verdad?, con nuestra gente al lado, porque va a andarle pegando cabezazos a otro, porque su cabeza es más grande. Y los golpes en la cabeza son golpes muy sensibles, porque aquí abajito tenemos una capa que se llama meninja. Y cuando golpea muy fuerte, trae un dolor horrible al cerebro, porque le dice: cuidado, atento, algo pasa, pánico, dolor. ¿Sí? Por eso duele la cabeza. Entonces, la persona que tiene una cabeza muy grande va a tener muchas posibilidades que cuando se sienta en la banca, ¡pum!, le va a pegar en la cabeza al otro. Y se concentran absolutamente en los estudios.
pero su vida devocional en su relación con Cristo, en su tiempo de alabanza, oración con el Señor, no es muy frecuente porque es mejor estar metido entre libros. ¿Y qué sucede? Que cuando abandonamos nuestra vida devocional no crecemos en el carácter de Cristo y por lo tanto también vamos a ser una amenaza. Porque nuestras actitudes a veces no van a ser muy cuidadosos, con mucho amor, por nuestro amado o nuestra amada hermana o hermana. Y entonces ese es cabeza grande en desproporción. Ahora, la otra parte, hay gente que solamente, yo le llamo a los hermanos aleluyita, ¿no? Aleluyita por todo, amén por todo, aunque uno dice que no sé, viene el diablo y lo mató, amén, no. Pero, y andan en el aire, están ya que se van. Digo, Señor, bendícelos con tu presencia, ya que se vayan. ¿Sí? Yo tenía hermanos en la iglesia, están ahí todavía. Y que si los músicos no habían, no sé, cantado las canciones que ellos pueden expresarse, no hubo presencia de Dios. ¿Sí? O cuando hubo algo muy espiritual, se sintió la presencia de Dios. O sea, viven por sentimientos, por corazón, y tienen su corazón grande. Y el tercer grupo es aquel que solamente sirve. Limpia el piso, mueve la silla, levanta la silla, limpia los vidrios, tiene los pies grandes. ¿Sí? ¿Me entiende la figura? Entonces una desproporción puede ser o una cabeza muy grande, o un corazón muy grande, o los pies muy grandes. Pero un discípulo tiene que ser equilibrado en todo. Tiene que tener una excelente preparación y una excelente dedicación al estudio de la palabra de Dios. En su casa usted tiene su Biblia, usted la estudia, usted busca, usted toma un versículo, usted lo da vuelta por todos lados, lo devora y recibe la bendición. También tiene esa adoración por el Señor y sirve. Pero acá en este punto, quedemos acá, usar bien la palabra del Señor no solamente es estudiar, sino que mantener esta relación sana que ya le he dicho, balanceada y equilibradamente. Y un misionero tiene que ser una persona que está todos los días, y aquí voy a hablar de mi esposa. Me voy a grabar un selfie. Mi esposa todos los días de su vida, en el lugar que estemos, si estamos donde sea, ella hace su devocional, toma su agenda, lee y va anotando lo que Dios le va hablando y allí. Ahora me dijo que la agenda que le regalé era muy chica, entonces ya le tengo que comprar una agenda cristiana nueva grande. Todos los días está con la palabra. A mí me gusta estudiar, pero no soy como ella que todos los días está. Entonces cuando estoy preparando algo, ¿qué es lo que hago? Le digo, Mary, ¿te acuerdas de esta parte que dice más o menos? Sí, Samuel 22, 3 ya. Ella está preparada. Y Dios le da la sabiduría, a veces cuando necesito un consejo, ella me dice, pero acuérdate de esto. Y me lleva la palabra. Nuestra vida en misiones necesita ser extremadamente fortalecida la palabra. ¿Por qué? Porque nos exponemos a diferentes situaciones, diferentes necesidades. Le compartí a algunos chicos ayer de que a veces nosotros íbamos a la casilla de correo y yo antes de unos 10 minutos, Señor, que haya llegado la ofrenda, Señor, que haya llegado la ofrenda, Señor, que la ofrenda está ahí, Señor, por favor, Señor, que la ofrenda está ahí. Y abríamos porque antes llegaban los avisos de depósito por correo. Y si había un aviso de depósito, gloria al Señor. Pero a veces íbamos con mi esposa y a veces un mes y mi esposa nunca ha reclamado. Pero cuando no hay para comer o para comprar es complicado. Entonces cuando hay escasez nosotros decíamos, bien, el Señor nos está mandando un tiempo de ayuno, vamos a ayunar. Y ayunamos. Tuvimos linda experiencia ayunando 7 días. Y aprendí a ayunar 14 días, ¿sabe? Y quiero compartirlo este chiquitito. Nunca lo había hecho. Porque en la iglesia, mi amada iglesia, mi amado pastor en Valparaíso, teníamos el día jueves ayuno, pero en la tarde entregábamos el ayuno. Y estaban las hermanas Dorcas y hacían las 11. ¿Y qué es lo que eran las 11? ¿Qué son las? No, el té.
No, sopa y pilla, pan amasado. Entonces, ¿quién me iba a ayudar ese día para ir a terminar? Y yo cuando estudiaba no tenía dinero. Yo esperaba la reunión de las Dorcas y cuando había día de ayuno, para mí no era problema, un día más. Pero en la noche entregaba el ayuno con eso tremendo. En un tiempo de necesidad que estábamos viviendo en Singapur, imagínense un país pero precioso, mi esposa necesitaba comer verduras y cosas verdes porque estaba embarazada. Y unos gramos de lechuga era muy, muy caro. Entonces le dije, bueno, siempre acostumbramos a comprar los días miércoles, hacer las compras. Entonces calculábamos todo muy métricamente. Le dije, no te preocupes, teníamos un ayuno de 3 días en la iglesia, le dije, voy a ayunar más y economizamos comida. Y fue muy interesante que el Señor ocupó una situación de escasez económica para darme a mí una enseñanza espiritual. Pero, si yo no tengo la palabra de Dios que me sostiene, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca, en esos días leí como nunca la palabra del Señor. Y sabe que si el Señor a usted le sustenta, haga la prueba un día de ayuno, 2 o 3 días, y dedíquese si puede, encerrarse en un cuarto y a orar y estudiar la palabra y leer la palabra. Sabe que usted en el segundo día ya no tiene jaqueca. El tercer día usted está en un estado de alerta increíble. Una alerta increíble para estudiar. Y hace poco, el año pasado, un amigo de Estados Unidos me mandó un email hablándome de que parece que es Silicon Valley, una de estas compañías de computadores, a sus trabajadores de programa de producción le han hecho retiros virtuales con ayuno incluido, porque probaron de que las personas después que ayunan tienen una capacidad intelectual mayor y superior. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estamos adquiriendo las bases y la solidez de lo que son los atributos de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser la roca donde nos vamos a poner. La palabra del Señor, la palabra se va a venir para consolarnos. La palabra de Dios va a venir para darnos paz. Mi esposa estaba embarazada, llegamos a Chile para tener a Christopher y me encontré con una misionera inglesa en la calle del Paraíso y me da Juan 16:33. Y la parte importante, en mí tendrá paz. Bueno, cuando mi esposa tiene a Christopher, dramáticamente había comido primero un bistec pobre porque tenían que hacerle un scan no estresante y le dijeron coma harto, coma bastante cosas para que esté bien moviéndose. Pero mi hijo no estaba bien moviéndose, estaba moviéndose extremadamente mucho. Estaba en un estado de estrés. Lo sacaron, estaba casi azul. Y cuando llegó la Verónica, la ginecóloga, para mostrármelo, era un niño Down. ¿Y sabe la palabra que vino? Vino la palabra de esa misionera a mi corazón. Y Verónica venía más o menos preocupada con otra pediatra. Y yo dije, ¿pero está bien? Sí. Lo único era que era muy chiquitito. Y estaba en una frisada. Y le dije, ¿y mi esposa ya lo vio? No, Juan, me dijo, recién estamos terminando de coser, de cerrar. Me dijo, mejor después. Y yo, en 3 segundos, conociendo a mi esposa, dije, no, ella tiene que saberlo ahora. Así que, claro, lo supo, lo miró, lloramos, pero tenía esa paz de tener al niño. Los doctores estaban preocupados porque habían tenido una experiencia previa donde el esposo salió, lo rechazó inmediatamente. ¿Quién me sostuvo? ¿Me sostuvo mi carácter espiritual o mi fortaleza humana? No, fue directamente una palabra dada a mi corazón que me sostuvo. El año pasado fue un año muy difícil para mí, porque mis ancianos amados y pastores amados, a las ovejas se ponen egoístas, quieren tener al pastor para ellos. Y cuando saben que ya el pastor se les va, a veces muestra la verdadera naturaleza de su caritativa carita con el pastor. No. Pero ¿cómo te vas a ir, pastor? Y no vas a dejar. Pero si ya están viejos, ¿cómo a tu esposa la va a llevar? ¿Cómo le va a llevar a tus hijos? No, tú no sabes cómo está Chile y todo. Pero Dios me había llamado. En los momentos que yo empecé a reclamar y tuve esta situación existencial por haber conocido experiencia
de gente sufriendo en la voz de los mártires, personas que han estado en el campo y haber estado con ellos juntos y haber mirado mi vida en una perspectiva tan linda, tan sin problema. El Señor me sostuvo. Yo te he amado. Primera vez que Josué, que tanto usamos, esfuérzate y sé valiente, es una palabra del Señor para mi vida. ¿Por qué no crean que mi venida fue así? Ya yo me voy a servir. No, hermanos. Cuando uno tiene que deshacerse de las cosas y dejar las cosas y nuevamente empezar de nuevo a esta edad, créanme que a veces es un poco difícil. Amén. Pero hay palabra y por eso el obrero tiene que ser aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Un candidato a misionero tiene que estar todos los días consumiendo de la palabra, devorándose cada sermón, cada palabra que recibe y poniéndola allí en su alforja, porque en un momento de su vida en servicio la va a tener que tomar y recordar. Amén. Vamos, usa bien la palabra de verdad, traza bien la palabra, ese es el significado, la usa bien. Vamos a la siguiente. Dice, parece que está muy largo ya. Estoy muy largo, ya tengo que terminar. Cuando el Señor abre la palabra en Lucas 4:20, Él puede identificarse con la palabra. Esto es solamente un refuerzo, vamos a seguir más adelante. Pero a eso me estoy refiriendo, ¿no? Cuando el Señor fue sometido a la tentación, al problema más grande, lo que lo sostuvo al Señor fue la palabra de Dios. Vamos a seguir eso porque parece que estoy muy largo. Sigue la siguiente. El Señor contestó con la palabra de Dios la tentación. Escrito está. La siguiente. Escrito está. La siguiente. Dicho está. El Señor Jesucristo en los momentos más intensos, y Él siendo el Señor, confrontó la tentación en los momentos más difíciles y críticos de su vida, antes de la cruz, con la palabra del Señor. Por eso que es énfasis. Vamos a la siguiente. Un misionero posee un carácter manso y humilde. Me voy a saltar. Vamos a la siguiente. Un misionero, cuando dice, es enfocado, y ahí en esa parte de enfocado, con esto voy a terminar. El Señor lee en Lucas capítulo 4, cuando lee la escritura, y en Lucas capítulo 4, versículo 17, cuando se le da el libro del profeta Isaías, Él lee Isaías, y el 20 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y con esto cierro. Es extremadamente importante, casi vital, que un misionero tenga una palabra en su vida para hacer la voluntad de Dios. Si no hay palabra, no te mueves, espera en la palabra. ¿Por qué? Porque cuando servimos al Señor, tenemos que hacerlo en el Espíritu. Y esto no significa con expresiones físicas, sino que con el Espíritu guiado por su palabra. El Espíritu Santo solamente va a usar la palabra para guiarme. Y perdónenme, a lo mejor puedo sonar muy fundamentalista, a pesar que soy asambleísta. Pero los años hacen cambiarlo. Si no hay palabra, no te mueves. Si no hay palabra que te sostenga, no des un paso. Porque solamente la palabra va a sostener. Si fue necesaria para nuestro Señor Jesucristo, para tener claridad de un enfoque ministerial y las cosas que tenían que hacer, y entender que la profecía de Isaías se aplicaba a su vida, y ese era el rol que tenía que cumplir. Si no hay una palabra así que te diga, muévete en esto, mi consejo como un pastor viejo y un misionero viejo, no lo hagas. Toma un grupo de ancianos que oren por ti. Busca esa palabra que te va a dar la valentía, el coraje
en la valentía y el coraje que se necesita a veces para renunciar a un futuro próspero, para renunciar a todas las cosas. Y déjame decirte, no soy predicador de la prosperidad, creo que es una maldición para la iglesia chilena, pero sí creo en un Dios que nos puede bendecir, que nos puede proveer lo que necesitamos. He dejado 2 casas. Yo sé que el Señor tendrá la tercera. Amén. He tomado a mi familia y mi familia me ha respondido, y sé que el Señor cuida de mi familia. Pero no lo hago ni por emoción, ni por rabia, ni por desafío personal, sino lo hago porque el Señor me ha llamado. Y esta es mi recomendación. Y ahora quiero decirle algo y con esto termino. El Señor no solamente llama a los jóvenes. En mi equipo misionero tenía hermanos ya adultos y de edad, y fueron excelentes para servir en la obra. El año pasado me dejaron en una casa en Rancagua para dormir ahí unos ancianos que hacen trabajo en el club. Y estaban enojados porque él le habían puesto un marcapaso. Y él me dijo: pastor, me tienen que dar el visto bueno porque tenemos que ir a misiones con mi viejita. Y yo miré a la hermana, mi hermana muy sencilla, me dice: sí, pastor, me dice, este hombre aquí. Y yo estaba tratando de decirle: pero hermana, a su edad tan enferma. Era más o menos mi simpatía pastoral, ¿no? Me dijo: sí, no, dijo, nosotros estamos listos con mi viejo, dijo. El primero que creo que dijo: estire la charla, algo así que se dice. Estire la charla. Estire la charla, ahí nomás, un hoyo y listo. Y yo, claro, me sonreí. Pero ¿sabe lo que conmovió mi espíritu? Dijo: ¿se imagina, pastor, cuando el Señor restaure de mi cuerpo, de dónde va a levantar mis huesos? De allá del campo. Yo no quiero quedar aquí en esta pieza postrada. Venga, oremos. Padre, te damos gracias. Señor, yo espero que tú uses tu palabra, Señor, para bendecir a alguno de mis hermanos que están acá, Señor, a tu iglesia. Te doy gracias primeramente. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo pueda sacar cualquier palabra necia, lo que no sirve, lo que está malo, pueda ser removido, Señor. Y tu Espíritu Santo entonces pueda traer bendición a través de esta palabra, de este consejo. Señor, no confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en nuestras palabras, hermano, confiamos en tu palabra. Y Señor, tenemos la fe de que tú envías la palabra y la harás prosperar de acuerdo a tu propósito por el cual la has enviado, y tu palabra caerá mucho fruto. Y en eso descansamos, y por esa, Padre, te damos las gracias y creemos que tú lo vas a hacer, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por tu iglesia que sigue firme adelante cumpliendo la gran comisión que tú les has dado, Padre. Gracias, gloria y honra solamente a ti, Señor. Amén. Amén. Amén.